Que yo sepa no hay, ¿no? Pero nadie habla con desprecio de las raíces latinas del francés o del derecho romano. Al contrario, son motivos de orgullo los franceses. Los más sofisticados se precian de eso, ¿no? Tienen también la tradición gala, ¿no? Es un país germánico, un país medio germánico, medio latino. Un poco eso nos va a pasar a nosotros, porque nuestra tradición es una imbricación muy interesante de dos grandes tradiciones. La tradición andina, que es única en el mundo, es una tradición autónoma, es una de las 5 grandes tradiciones autónomas del mundo, y la tradición hispánica, que en ese momento, subrayo, era el centro del universo. Era el centro del universo. Los españoles en ese cuadro dominaban el mundo. Y ojo, uno de los primeros gobernadores del Perú fue mestizo, el hijo de Almagro. Digamos que hay una visión ambigua sobre este tema. Pizarro tuvo hijos mestizos. Pizarro no se fue a España. Pizarro pudo haber llevado sus tesoros, embarcado con sus tesoros, y haber construido pues castillos en España, como hizo su hermano Hernando, y vivir como un rey toda su vida en Extremadura. No lo hizo. Se quedó en el Perú y tuvo hijos en una princesa inca. Y una de sus hijas, Francisca, finalmente viajó a España, pero era tratada exactamente como una española. Dicen que era muy bonita además, ¿no? Una mezcla de español con indio. Pero esas historias han sido tapadas por nuestra tradición. O sea, los historiadores hispanistas, con el loable deseo, hay que reconocerlo, de integrar al Perú, buscaron un objeto de odio, y ese objeto de odio era España. Pero miremos a nosotros qué idioma hablamos, ¿no? Miremos, digamos, qué comemos, miremos muchas tradiciones y veremos que la huella de España es muy fuerte, ¿no? En armonía con las viejas tradiciones antiguas. Lo que he entendido es que usted dice que la identidad peruana nace en sí en esta mezcla en la época colonial con lo indígena o con la época andina, pero, o sea, permítame discrepar un poco. Gonzalo Portocarrero en su cátedra hablaba de que en realidad la identidad peruana nace con el nacimiento de la República, pues antes del nacimiento de la República no había la necesidad de crear una identidad grupal, pues incluso existía la República de Indios y la República Española con sus propias reglas y sus propias normas. Y es entonces que con el nacimiento de la República, cuando en teoría todos se asumen como igual, dentro del proceso cognitivo era muy difícil entender a una persona que incluso dentro del grupo andino había sido inferior probablemente a alguien de la élite andina, considerarse igual a ese mismo y considerarse igual probablemente incluso a un español. Entonces, a lo que voy, en ese momento es cuando se asume que se tiene que crear una identidad peruana, que hasta hoy yo creo que no hay nadie que pueda definirla como tal, más como una pluriculturalidad o una mezcla de muchas cosas. Al menos es lo que creo yo. Si tú ves los documentos del siglo XVIII, los hombres tanto del pueblo como de la aristocracia se llamaban a sí mismos peruanos. Se decían, somos peruanos. El Mercurio peruano, que has visto, no habla de España, habla de ese país que es el Perú. Por eso lo he puesto ahí. Eso es 30 años antes de la proclamación de independencia por San Martín. O sea, es verdad, digamos, que no es una sociedad cohesionada, pero incluso en lo indio es complicado. Túpac Amaru no está vestido de indio. Túpac Amaru está vestido como un español, como un europeo. O sea, yo creo, digamos, que no es tan simple considerar que el Perú surgió como la República. Yo creo que el Perú comenzó a nacer cuando Pizarro comenzó a distinguir hasta dónde llegaba su gobernación. Y ahí, por cierto, comenzó a distinguirse Chile como zona pobre, ¿no? Los almagristas regresaron muertos de hambre de Chile, intentaron tomar el Cusco, pero es ahí donde van perfilándose las naciones. El Perú asociado a Lima, al puerto, había los esclavos de Anaconas, que por cierto fueron los primeros que se vieron con los españoles cuando llegaron. O sea que yo no creo esa imagen de la uniformidad de lo indio, porque siempre ha sido muy variado, especialmente en el virreinato. Y yo creo que sí puede hablarse del Perú
como concepto de virreinato, que por cierto fue un concepto anterior a Europa. El concepto de Europa es posterior al concepto del Perú. Si tú ves la cartografía del siglo XVI y siglo XVII, va a aparecer el Perú asociado a Sudamérica. En fin, es una materia de una polémica, pero sí te puedo asegurar que mucha literatura, mucha de nuestra tradición ha sido acuñada por interpretaciones de los historiadores, y no porque lees lo que lees en los documentos que están en los archivos, que te dicen otra cosa. Por otro lado, podemos también afirmar, conforme a lo que he escuchado, que tomemos el concepto de identidad siempre inherente a una sociedad o un pueblo, digamos. El Tahuantinsuyo, como usted bien comenzó su ponencia, llegaba a muchas partes, y en ese momento ya era una sociedad y ya tenía una identidad. Por ahí no teníamos ni, como usted dice, el lenguaje que tenemos ahora, o por ahí nunca más vamos a saber cómo hubiera sido si ese estatus se hubiera mantenido como estaba, ¿no? Yo creo que la identidad del peruano tiene que estar vista primero y principal a través de todas esas sociedades pequeñas que hoy por hoy son olvidadas, están relegadas, y que uno peruano, un limeño, jamás va a poder tener ni siquiera un pequeño atisbo de cómo es verdaderamente que ven esas personas, y que eso es lo que nos da identidad. La identidad ha sido utilizada a lo largo de la historia para muchos fines. En la dictadura militar aquí en Argentina se utilizó la identidad para unificar al pueblo argentino a través del fútbol y darles así una identidad, haciéndoles creer que todo estaba bien mientras se mataba gente en claustros. La identidad es como usted dice, no se puede pedir que no haya estatus, no se puede pedir que no haya estratos sociales, pero creo que la identidad de un pueblo está en sus costumbres, en lo que le es inherente. Cuando los españoles llegaron, utilizaban a los caciques por ser uno de los estatus más relevantes dentro de la sociedad incaica, para hacerles creer a los indígenas que todavía tenían el poder ellos, o sea, los indios, y los utilizaban, por llamarlo de una manera burda, como títeres o como para que ellos se sintieran tranquilos. Creo como peruana que la identidad la podemos construir día a día nosotros mismos sin olvidarnos, por ahí tratando idealmente de armonizar lo que nos dejaron los españoles, que hoy por hoy, habiendo visto documentales y esas cosas, que no tienen por ahí nada que ver con lo que estamos hablando ahora, los españoles se sienten orgullosos de habernos legado cosas, pero siempre desde una perspectiva, o dentro de lo poco que he escuchado, de ser ellos los que nos dieron a nosotros algo. Y si nosotros nos olvidamos de la verdadera identidad, de dónde venimos, somos nosotros los que le hemos dado grandes legados al mundo, que después nos hayan venido a cercenar en partes que ahora son Ecuador, en el Alto Perú, que es Bolivia. Ya desde que se concibe la palabra Perú, son ellos los que le dan una identidad, pero los peruanos, sin haber tenido ese nombre, teníamos ya una identidad, teníamos una formación, teníamos un estado, ganaron batallas y así se fue haciendo un gran imperio. Lamentablemente no se puede vivir del pasado, pero me parece que el peruano hoy por hoy se avergüenza de lo que lo debería dar orgullo, que es su pluriculturalidad, de que seamos uno de los pueblos más ricos geográficamente también. Y creo que ahí está, no querernos comparar con pueblos que se formaron lamentablemente de asaltos, de ir y conquistar, y por eso eran los conquistadores los españoles, sino de pueblos como el nuestro, que dentro de su humildad, porque hoy por hoy cuando hablas de esas pequeñas regiones olvidadas, nadie se siente orgulloso de eso. Es más, hasta da vergüenza, digamos, porque a un peruano común tú le hablas de eso y les da vergüenza, y prefieren creer que todo lo que tienen nos es inherente más de los españoles que de nosotros mismos. Entonces, la identidad de un peruano se basa en lo que tú quieras acordarte, porque nadie puede ir a ningún lado sin saber antes de dónde salió. Me parece que de ahí tenemos que arrancar. Tú has tocado varios temas importantes. Para forjar una nación tiene que haber vasos comunicantes entre todos, ¿no? O sea, si nosotros vamos a regodarnos solamente en la personalidad individual de ciertas regiones, vamos a fragmentar al Perú. La gracia es conservar esas tradiciones, pero tener elementos comunes a todos, ¿no? Bueno, esa es una idea que me parece muy importante. La otra es, bueno, a ver, es lo más complicado de expresar. ¿Qué habría sido lo ideal? ¿Qué habría sido lo ideal? Yo he pensado mucho en esto. Bueno, lo ideal habría sido que al Perú le hubiese pasado lo que le pasó al Japón.
cuando los europeos asomaron la nariz en el Japón,